Había un dilema sobre qué tema tratar hoy día, porque por un lado se le pidió hablar del caso peruano, el caso Fujimori y Montesinos, para luego hacer una suerte de contrapunto con lo que está pasando con Lavajato. Pero me parece útil combinar eso con una visión un poco más amplia en lo que tiene que ver con la situación regional que estamos viviendo en este momento, a partir de un fenómeno que en Transparencia Internacional hemos tratado de distinguir de la corrupción regular. Ustedes han visto en la lámina que presentó Evelyn hace un momento cuál es la situación del mundo. Esos colores no están ahí por gusto. Transparencia Internacional, que viene haciendo este ejercicio de medir la percepción de corrupción hace más de 15 años, decidimos hace unos 5 empezar a pintar el mundo de color para ver cómo es que se miraba la foto. Y entonces los países que tenían mayores niveles de corrupción los pintamos en un rojo intenso que iba bajando hacia un naranja y hasta un amarillo muy clarito para aquellos países que prácticamente no tienen corrupción. Y la foto es esa. Tenemos más de 2/3 partes de la humanidad padeciendo de severas condiciones de corrupción. Y si ven ustedes nuestra región, van a ver que hay solamente 3 puntitos amarillos, casi imperceptibles, porque uno es una franja larga que es Chile, el otro es Uruguay, que es un país pequeño, y Costa Rica, que aparece casi perdido en medio de un rojo súper intenso de Centroamérica y Norteamérica. Entonces, esto nos lleva a preguntar qué está pasando en la región. Esto no es un problema aislado. Si yo escuchara lo que acabamos de escuchar de Evelyn, sentado en un país como México o en un país como Guatemala o en mi propio país, diría, bueno, ojalá esos fueran los problemas que tenemos que enfrentar nosotros en materia de corrupción. Y es que Costa Rica, comparado regionalmente con otras realidades, y ahí están las cifras, está en una posición bastante mejor. No interesan tanto los números resaltados, sino porque una cosa es la posición y otra cosa es el puntaje. La posición varía según la cantidad de países que se miden y cuáles se repiten o no. Pero si sacamos un promedio y la tabla de Transparencia Internacional del índice de percepción de corrupción va de 0 a 100, donde 0 es un país totalmente corrupto y 100 es un país inexistente, es decir, un país que no tiene corrupción. Por lo tanto, cuando nos acercamos a cifras por debajo de 50, en un análisis elemental de colegio, estamos jalados. No sé si acá se usa la palabra jalada, pero cuando uno desaprueba en el colegio está jalado según la nomenclatura peruana. Bueno, el promedio regional para las Américas es de 44 puntos sobre 100, que ya es un jalado. Son 10 puntos prácticamente menos que la mitad. Pero si sacamos de esa foto a Estados Unidos, a Canadá, a Uruguay, a Chile y ahora podemos sacar también a Costa Rica, el promedio de las Américas se viene por debajo de 32. Es decir, estamos en el tercio inferior de la tabla en materia de corrupción. Y eso es una muy mala noticia porque quiere decir que padecemos, y ahí está el color de Sudamérica y a Centroamérica y México, padecemos de una corrupción de grandes dimensiones. Por eso es que, decía hace un momento, nosotros ahora venimos hace unos años tratando de distinguir lo que podríamos denominar una corrupción regular, una corrupción administrativa, tradicional, por decirlo de alguna manera, que es la que van a encontrar definida en cualquier manual de corrupción, o si entran a Wikipedia y preguntan qué es corrupción o cuál es la definición de corrupción, lo que van a encontrar es lo que está en el punto 1. ¿Qué es la definición antigua de Transparencia Internacional del año 1993, que definió a la corrupción como el abuso del poder encomendado para obtener un beneficio personal? Como comprenderán ustedes, una definición tan corta no abarca ni una mínima posibilidad de acercarse al fenómeno de la corrupción en general. Por ejemplo, ahí no está la corrupción privada. En general, la definición de Transparencia Internacional se hizo pensando en la corrupción pública. Y hoy día
verán ustedes, en los tratados internacionales en materia de corrupción no hay definiciones, ni en el Tratado de Naciones Unidas contra la Corrupción, ni en el Tratado Interamericano contra la Corrupción, ni en la Convención de la OECD contra el Soborno van a encontrar ustedes definiciones de corrupción. Si van a la literatura, en el mundo académico hay muchísimas definiciones. Hay definiciones cromáticas, por ejemplo, los que hablan de una corrupción blanca, una corrupción negra, una corrupción gris. Hay definiciones desde el punto de vista económico, ¿no? Una macro corrupción o una micro corrupción. Hay definiciones que tienen que ver más bien con el aspecto sociológico. Entonces, quienes hablan de corrupción sistémica o corrupción administrativa, coyuntural, etcétera, etcétera. Muchas aproximaciones para el mismo fenómeno. Cuando nosotros hablamos de gran corrupción, lo que queremos primero es no aventurarnos en un ejercicio intelectual de sofisticación para ver cuáles son las características teóricas de este problema, sino a qué tipo de fenómeno nos estamos enfrentando para ver qué tipo de solución le podemos dar. Es más bien una categoría operacional. Y la primera pregunta entonces es, ¿esa corrupción que teníamos hace 50 años es la misma corrupción que estamos viviendo el día de hoy? ¿O solamente se diferencia en las cantidades? Hace 3 décadas uno podía contar con los dedos de una mano aquellos casos que hoy día llamaríamos de gran corrupción. Está el caso de Abacha en Nigeria, ¿no? Un dictador nigeriano que una noche entró con unos camiones al Banco Central de Reserva de su país y se llevó 4.000 millones de dólares. Se los llevó a Suiza y hasta ahora se están tratando de recuperar. Está el caso de Suharto, un dictador indonesio que se llevó también algunos miles de millones de dólares. El caso de Ferdinand Marcos en Filipinas. El caso de la familia Dos Santos en Angola, que todavía sigue ejerciendo el poder. Y por ahí podríamos hablar del caso de Fujimori, que vamos a ver en algún momento. Hoy día, sin embargo, prendemos la televisión, tomamos un periódico, prendemos la radio y todos los días vamos a escuchar escándalos de gran proporción vinculados a la corrupción. En esta semana acaba de renunciar la segunda vicepresidenta del Ecuador, precisamente porque se le está vinculando con un escándalo de corrupción. Yo, que con alguna frecuencia paso por España, les digo a los españoles cada vez que llego que no sé si es casualidad o yo les llevo la mala suerte, pero cada vez que me subo a un avión de Iberia y pido el diario El País, en primera plana hay un escándalo de corrupción. Han tenido las tarjetas opacas, el de los fraudes inmobiliarios, el del financiamiento del PP, etcétera, y últimamente el escándalo Zaplana, que ha llegado al punto de promover la caída del primer ministro del gobierno español. Crisis que obedece específicamente a un escándalo de corrupción. Y si miramos alrededor del mundo, vamos a ver que no hay región que esté libre de esto. Tenemos a Mubarak en Egipto, acusado de robarse 50.000 millones de dólares, Yanukovych en Ucrania, 12.000 millones de dólares, la familia Pujol en Cataluña, 3.000 millones de euros, Martinelli aquí en Panamá. Las cifras ahí, como no hay mucha estadística confiable, van desde algunos cientos de millones, algunos hablan hasta de 6.000 millones de dólares. El escándalo Lava Jato, hemos escuchado las cifras, hemos visto las cifras esta mañana. Alguna vez en la fuerza de tarea se habló de que sumando las adendas y las sobrevaluaciones podríamos llegar más o menos a 50.000 millones de dólares. Lo que está claro es que lo que dijo el memorándum de Estados Unidos sobre el impacto de Lava Jato está muy por debajo de lo que hoy día se está descubriendo. Por ejemplo, en el Perú dijeron que Lava Jato tenía un impacto de 29 millones de dólares y solamente Toledo se robó 20. O sea que hay muchísimo más por contabilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante entender si la corrupción de hoy es la misma del pasado o si estamos enfrentándonos a un animal diferente, para ver qué tipo de estrategia aplicamos. Y entonces, en este esfuerzo, Transparencia Internacional ha hecho algún poco de investigación, ejercicio académico, ha convocado especialistas, activistas, etcétera, y ha acuñado hoy día una definición de gran corrupción que, en resumen, importa que este tipo de fenómeno tiene 3 características fundamentales. Primero, es cometida por autores que tienen poder.
La gran corrupción es una criminalidad de poder. No es el caso del policía de la esquina ni el burócrata de la municipalidad que cobra unos cuantos colones para darle a uno una licencia. Estamos hablando de alguien que ejerce poder económico o poder político. Primera característica de la gran corrupción. Y por lo tanto puede ser privada o pública. El caso de la FIFA es un típico caso de corrupción privada. Ahí no hay fondos públicos involucrados, pero hay un abuso de poder desde una posición para usufructuar los derechos de la televisión, de la transmisión de los partidos, de los contratos de los jugadores, etcétera, etcétera. La segunda característica importante de la gran corrupción es la cantidad de recursos que involucra. Esto ya es un elemento cuantitativo. Hoy, decía hace un momento, estamos hablando de escándalos de miles de millones de dólares. No sé cuánto es el escándalo del cemento chino acá, pero estoy seguro que califica como un caso de gran corrupción, por lo menos si lo miramos a escala en la economía de Costa Rica. Y esto tiene varias explicaciones. Primero, hay más dinero sobre la mesa del mundo. En los últimos años ha aumentado 3% el ingreso per cápita mundial, es decir, hay más dinero circulando en el mundo. Hay más recursos tecnológicos para disponer de ese dinero, y lo habrá y se complicará más todavía en el futuro con todas estas novedades de los bitcoins y la inteligencia artificial y la opacidad que pueden traer todas estas operaciones cada vez más sofisticadas que la tecnología permite. Entonces, segunda característica, estamos hablando de fenómenos de gran dimensión. Y la tercera, que creo que es la que le pone la diferencia cualitativa a la gran corrupción respecto de la corrupción tradicional, es el impacto que ésta tiene en los derechos humanos. Hablábamos ahora más temprano que hay ya una tendencia global, pero muy fuerte en la región, de vincular la gran corrupción con las violaciones a los derechos fundamentales. Yo vengo ahora de Washington, donde hemos estado en algunas reuniones precisamente discutiendo esto. Ya la Comisión Interamericana ha sacado 2 resoluciones, la 1.17 y la 1.18, donde desarrolla este problema de la relación antecedente-consecuente entre corrupción y derechos humanos, y próximamente va a sacar un reporte y estamos discutiendo si tiene sentido desde un punto de vista estratégico promover un relator para América en materia de corrupción desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se evidencia esa vinculación entre corrupción y derechos humanos? Es muy simple. La corrupción mata, y esto no es retórica, por favor, no estoy haciendo un discurso sensiblero para emocionarlos y que puedan de alguna manera simpatizar con mis ideas. La corrupción mata y mata de verdad. Un ejemplo internacional, cuando colapsa hace unos años un edificio, una fábrica textil en Bangladesh y mueren 1.600 mujeres, se hace la investigación y se descubre que ese edificio ha colapsado porque se construyó en un terreno que no era apropiado para eso y que además no cumplía con las especificaciones técnicas la construcción del edificio. Y todo eso fue posible porque el propietario de esa fábrica sobornó al alcalde y a los supervisores de la obra para que se pueda hacer esta construcción deficiente que termina matando 1.600 mujeres. Eso es un costo directo de la corrupción. Cuando en Guatemala mueren más de 100 personas que van al sistema de salud pública a hacerse diálisis y empiezan a morir una tras otra, y luego se descubre que mueren porque no tenían la tecnología ni los protocolos médicos para hacer esos exámenes o esos procedimientos de diálisis, se descubre que la licitación fue una licitación que la ganó una empresa que no tenía la capacidad para hacer esas diálisis y que había sobornado al comité para que le den el contrato. Esas muertes son muertes directas de la corrupción. En Argentina se descarrila un tren, se va sobre la estación donde estaba la gente esperando y mueren más de 50 personas. Y luego las investigaciones determinan que el dinero que iba para el mantenimiento de ese ferrocarril había sido desviado por funcionarios corruptos, por lo tanto el tren no tuvo la capacidad de frenar, se siguió de frente y mató a la cantidad de personas que mató. Y los ejemplos pueden seguir. En mi país hace poco hemos visto el horroroso
escenario en el que dos jóvenes estaban encerrados en un container haciendo trabajos para una empresa informal con candado, y de pronto se produce un incendio y mueren calcinados porque no había forma de que pudieran salir de ese infierno. Luego aparece un video donde se observa al supervisor laboral de esa zona recibiendo un soborno para permitir que esos jóvenes trabajaran en esas condiciones. Y esto mismo lo podemos trasladar a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso a agua potable, desagüe. Es decir, cada dólar, cada sol, cada colón que se desvía en materia de prácticas corruptas de gran nivel, lo decía Silvana más temprano, en el caso del Lavajato hemos visto, por ejemplo, las consecuencias sociales que ha traído. ¿Cuántos empleos se han perdido en Petrobras? Más de 80.000, si mal no recuerdo. Esas son directas implicancias de la gran corrupción en la vigencia de los derechos humanos. ¿Qué cosa significa esto en concreto? Que la gran corrupción tiene que ver con nuestra vida diaria. Es decir, no es una abstracción, no es una historia teórica, sino que tiene que ver con la calidad de vida que desarrollamos diariamente. Y aquí lo que la historia enseña es que quienes pagan normalmente la factura de la gran corrupción son los más pobres. La gran corrupción es un impuesto que le imponemos o le imponen los corruptos a los más pobres de las sociedades vulnerables. Entonces, dicho todo eso, creo que tiene sentido hoy día poder afirmar, por lo menos algunos creemos que tiene sentido poder afirmar, que este tipo de corrupción es distinta a la corrupción tradicional administrativa. No estamos diciendo necesariamente que sea peor, y no quiero meterme en esta discusión ociosa de decir, pero la petty corruption o la corrupción pequeña es tan mala como la gran corrupción. Por supuesto que sí. Y para un pobre le afectará tanto pagar unos cuantos colones que le roben del presupuesto nacional. Pero desde el punto de vista estratégico, ya que no tenemos muchos recursos para combatir la corrupción, hay que optar por dónde empezar, y a mí me parece que este problema, que es un problema particularmente grave en América Latina, debería ser, desde el punto de vista de planificación de nuestras acciones, una prioridad. Y un ejemplo de eso es el caso Fujimori y Montesinos. En las elecciones del año 1990, el Perú venía de un gobierno hipercorrupto, de Alan García, hiperinflacionario, marcado por la violencia. Estábamos atravesados por una guerra interna de terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA, y de pronto aparece este candidato desconocido, hijo de japoneses, supuestamente nacido en el Perú. Hoy día él mismo dice que ha nacido en el Japón, y esto es relevante porque en el Perú no puede ser presidente alguien que no haya nacido en el país. Originalmente dijo que había nacido en el Perú, después cuando fugó, como le convenía, dijo que había nacido en Japón, y hasta el día de hoy no se ha podido clarificar porque su partida de nacimiento ha desaparecido, el cuaderno donde estaba registrada la inmigración de sus padres ha sido borroneado, entonces hay muchas dudas. Pero lo cierto es que aparece este señor desconocido y dice, yo quiero ser presidente. Y Fujimori era conocido en su casa a la hora del almuerzo porque nadie tenía idea quién es este señor. A pesar de que ya había llegado a ser rector de la Universidad Agraria, que es una universidad pública importante, y que tenía un programa que nadie veía en televisión, en el canal público, sobre agronomía. Lo cierto es que Fujimori decide lanzarse a ser presidente, pero en el fondo él no quería ser presidente, sino que las reglas electorales del Perú decían que si uno se lanzaba a presidente y no lograba ser presidente, entonces automáticamente conseguía un puesto en el Congreso, y él lo que quería era llegar al Congreso. Pero se produjo un fenómeno que nos podríamos pasar un mes aquí tratando de explicarlo, no lo voy a hacer. Lo cierto es que ganó. Y le ganó nada más ni nada menos que a Mario Vargas Llosa, que es el peruano más conocido en el mundo, hoy es Premio Nobel de Literatura. Y entonces Fujimori llega a Palacio de Gobierno, dice, soy presidente, ¿y ahora qué hago? No tengo partido, no tengo gente, no tengo planes. Y entonces se recuesta en los militares. Y para recostarse en los militares, consigue la ayuda del personaje que está ahí a su derecha, que se llama Vladimiro Montesinos Torres. Vladimiro Montesinos Torres
era en esos momentos un ex capitán de las Fuerzas Armadas, que para hacer corta esa historia también, que tiene varios capítulos, es sorprendido en el Pentágono de los Estados Unidos, a donde había viajado sin permiso, siendo asesor del ministro de Defensa del Perú y militar en actividad, a venderle secretos militares del Perú a los Estados Unidos en la época en que a mi país toda la infraestructura militar bélica la proveía la Unión Soviética en aquel entonces. O sea, era un caso típico de traición a la patria. Bueno, Montesinos es sorprendido, regresa al Perú, lo detienen y lo iban a fusilar, pero a su jefe le dio pena, pidió clemencia y no lo fusilaron y lo mandaron a la cárcel. En la cárcel estudió Derecho y después, como la política en América Latina tiene esos vaivenes, después de un tiempo fue liberado. Como abogado, ya por supuesto estaba dado de baja y se dedicó a defender narcotraficantes colombianos y peruanos en el Perú. Hizo dinero y por una coincidencia de aquella campaña electoral le presentan a Montesinos como abogado a Fujimori, porque cuando Fujimori era candidato, ya faltando pocos meses para la elección, se descubre que había obtenido unas tierras gratis del Estado peruano, que había montado un programa de promoción para campesinos sin tierra, y Fujimori, siendo rector de la Universidad Agraria, presentó una solicitud diciendo que era un campesino sin tierra y se hizo de un fundo. Esto fue descubierto, iba a perder su capacidad de ser candidato, porque esto era un delito contra la fe pública, y le presentan a Montesinos y le dicen, este abogado te lo puede arreglar. Y efectivamente se lo arregló. Se robó el expediente, nunca más se pudo encontrar el documento, y Fujimori terminó siendo presidente. Y en pago a sus servicios lo nombró su asesor personal en materia de inteligencia, luego de narcotráfico, y luego de muchas otras cosas más, seguridad nacional, etc. Y ahí se forma esta dupla, con esos antecedentes. Un presidente falsificador que no quería ser presidente y un personaje oscuro del ejército peruano vinculado al narcotráfico y a una serie de malas prácticas. Y ese es el gobierno que se instala en el Perú en el año 1990. De ahí para adelante empiezan a ocurrir un montón de circunstancias. La más relevante es el golpe de Estado en el año 1992. Fujimori hace un autogolpe de Estado. Para mí era la primera vez que supe que existía ese fenómeno. Cierra el Poder Judicial, cierra la Fiscalía, disuelve el Congreso y se autoproclama dictador del Perú. Como hubo mucha presión de la OEA, de la comunidad internacional, se vio obligado a reabrir esto luego a través de elecciones y curiosamente ganó masivamente las elecciones con este discurso que a veces es muy popular en América Latina de voy a poner ley y orden y aquí lo que se necesita es una mano dura, ¿no es cierto? Y gente que decía queremos un Pinochet en el Perú, etcétera, etcétera. Y gana las elecciones y en fin, la historia sigue por más rato. Lo cierto es que, en resumen, Fujimori se hace 3 reelecciones inconstitucionales y ya era Vox Populi, que tenía una red criminal montada en el gobierno, pero no pasaba nada, porque tenían secuestrados, literalmente capturado todo el Estado peruano. Hasta que aparece un video. Aparece un video que un personaje de la oposición lo filtra a la televisión por cable, que era el único canal independiente que quedaba porque el gobierno había tomado control de todos los canales de televisión, de todos los periódicos menos 2 y de todas las radios menos 1. Esto salió en el único canal de cable que no estaba secuestrado y se observa a Montesinos sobornando a un congresista de la oposición que acaba de ser elegido para que fuera un topo, es decir, que votara con ellos, pero que se mantuviera en su partido. Bueno, eso fue un poco demasiado, como dicen los gringos, y lo cierto es que el país estalló en 1000 pedazos, la gente se fue a las calles, realmente fueron manifestaciones masivas. Fujimori tuvo que juramentar su tercer periodo ilegal en los cuarteles del ejército y no en Palacio de Gobierno o en el Congreso, y al poco tiempo Montesinos se escapó, se fue a Panamá, trató de encontrar asilo, no lo consiguió y terminó
en Venezuela en la clandestinidad. Cuando Montesinos huye, la presión sobre Fujimori era de tal magnitud que se vio obligado a salir en cadena nacional y decir, bueno, he sido traicionado por este miserable Montesinos, yo no sabía nada, me acabo de enterar, y voy a adelantar las elecciones porque creo que efectivamente se me han pasado algunas tortugas por las piernas, pero voy a gobernar un año más y a fin de año les entrego el poder. Por supuesto, nadie aceptó esta circunstancia, y en ese momento muy delicado de crisis nacional, a Fujimori se le ocurre que sería una buena cosa empezar a investigar penalmente a Montesinos, y ahí es cuando entro yo en escena. Me llama el ministro de Justicia, con quien yo tenía alguna amistad, había sido mi profesor, y me propone que me haga cargo de las investigaciones contra Montesinos. En el Perú hay una ley que permite que alguien del sector privado, en circunstancias especiales, pueda ser nombrado procurador especial, ad hoc, y entonces empezamos las investigaciones. Cuando empezamos las investigaciones, había que montar una oficina, no teníamos absolutamente nada, ni presupuesto. No me quedaba a mí muy claro cuál era el rol, hasta qué punto Fujimori estaba involucrado, cuánto sabía, cuánto no sabía, cuánto había sido organizado, etc. Y entonces empezamos a hacer efectivamente las investigaciones contra Montesinos. A los pocos días que estábamos embarcados poniendo la primera denuncia, aparece en televisión el hermano de Pablo Escobar, nada menos, el narco más importante del mundo, que acababa de escribir un libro y que dice que él había sido testigo de que su hermano Pablo le había pasado $1 millón a Fujimori para su campaña electoral. Y que hubo una llamada en la que él estuvo presente, en la que Pablo Escobar habla con Montesinos, Montesinos le pasa el teléfono a Fujimori, Fujimori le agradece ese $1 millón que había recibido. Bueno, ahí estábamos nosotros en la Procuraduría, 4 abogados, sin oficina, sin presupuesto, y con el que nos había nombrado, involucrado en tremendo caso de narcotráfico y lavado de activos. Entonces lo que hicimos fue convocar una conferencia de prensa y denunciamos al presidente de la República, quien 4 días después se toma un avión, se va al Japón y renuncia por fax. Creo que es la única renuncia en la historia del global, por lo menos, en la que un presidente ha renunciado por fax. En esa época el internet todavía estaba un poco precario. Y entonces empezamos las investigaciones sin presidente, vino un gobierno de transición, nosotros obviamente renunciamos porque nos había nombrado el prófugo, el nuevo presidente nos ratifica en el cargo, nos da la confianza, y cuando empezamos las investigaciones encontramos a los pocos días una cosa mucho más compleja de lo que se nos había ocurrido. Nosotros pensábamos que estábamos frente a un típico caso de corrupción administrativa de alto nivel, es decir, un presidente ladrón, algunos ministros rateros y varios altos funcionarios metidos en esas trapacerías. Pero lo cierto es que cuando empezamos a juntar la información, lo que encontramos fue una estructura al interior del Estado que funcionaba como una maquinaria. No en vano, Montesinos le decía la fábrica. Esto se llamaba la fábrica. Y entonces era una estructura piramidal que tenía en el vértice superior a los 3 hombres más importantes del Perú, Alberto Fujimori, presidente, Vladimiro Montesinos Torres, su asesor de inteligencia y encargado de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad nacional, y Nicolás Hermosa Ríos, comandante general de las Fuerzas Armadas, el hombre que controlaba el ejército, la marina, la policía y la Fuerza Aérea. Debajo de estos 3 había un segundo nivel muy importante que tenía en la izquierda este señor Alipio Montes de Oca, presidente del Tribunal Electoral, que aparece en un video donde Montesinos le está dando $10.000 en efectivo y le dice: todos los meses tú vas a recibir estos 10.000 adicionales a tu sueldo, y esto es para que veas cuánto te apreciamos, pero tú te encargas de que nadie de la oposición nos ponga en riesgo y que el presidente Fujimori se pueda reelegir sistemáticamente. Después descubrimos que había un plan que llamaban el Plan Verde, que eran reelecciones de Fujimori hasta por 30 años. Este señor que está acá, Alejandro Rodríguez Medrano, era el presidente de facto de la Corte Suprema. Él despachaba en el servicio de inteligencia donde Montesinos tenía sus cuarteles generales 3 veces por semana
y ahí se le daban instrucciones de lo que tenía que hacer. El Poder Judicial en el Perú en esos tiempos servía para tres cosas. Para garantizar la impunidad a la red, cualquier denuncia que se hiciera era detenida en la Fiscalía de la Nación. No está la foto de la Fiscal de la Nación, pero debería estar al lado de este señor, Blancanélida Colán. Y entonces ellos aseguraban de que ninguna denuncia, investigación, etcétera, pasara más allá de la puerta de sus oficinas. En segundo lugar, fueron utilizados como el Doberman del régimen. Cuando aparecía alguien en la oposición que cuestionaba, inmediatamente le abrían un proceso penal y lo perseguían para meterlo preso. Por eso se tuvo que asilar la presidenta del Tribunal Constitucional, el dueño del canal de televisión, de algún periódico, etcétera. Y tercero, también servía para hacer caja, porque en aquellos procesos donde había dinero importante de por medio, un caso de unas minas de oro, por ejemplo, mandaban emisarios y cobraban $100 millones, $80 millones para darle la razón a una de las partes. Y con eso hacían efectivo que luego servía para pagar otras prácticas corruptas. El tipo del medio, Víctor Joy era el presidente del Congreso de la República, él era el encargado de coordinar con todos los medios de comunicación. Hay videos donde se ve a Montesinos entregando bolsas con millones de dólares en efectivo a los dueños de los canales de televisión, todos recibiendo estos millones para poner las políticas editoriales de sus medios al servicio de esta organización criminal. Este calvo de acá es Víctor Venero, que era el encargado de las finanzas de la organización. Él recibía el dinero que provenía de diversas fuentes ilegales y luego armaba con algunos banqueros unas estructuras para sacar esto vía offshore a islas como Gran Caimán o territorios como Liechtenstein o la propia Suiza. Y finalmente en este recuadro está la foto de un general del ejército, porque esta organización no solamente robaba y desviaba fondos del Estado, sino que también mataba. Y es una confirmación clara de la relación entre gran corrupción y derechos humanos. Ellos tenían un grupo que se llamaba el Grupo Colina, que originalmente lo llamamos grupo paramilitar, pero después nos dimos cuenta que en realidad era militar porque operaba dentro de las Fuerzas Armadas, y tenía básicamente dos objetivos: controlar todo el negocio de la cocaína en el Perú, es decir, cobraban cupos por dejar que las avionetas de colombianos o mexicanos aterrizaran y despegaran, varios millones de dólares por vuelo, y también mataban gente cuando se convertía en gente incómoda o cuando ellos presumían que estaban vinculados a los grupos terroristas. Mataron 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta, mataron a 10 pobladores que estaban celebrando una fiesta un domingo cerca del Palacio de Gobierno, mataron a unos campesinos por encargo porque también se alquilaban para hacer asesinatos, torturar, etcétera, etcétera. Y al lado de esto había todo un aparato administrativo que funcionaba en el servicio de inteligencia, donde habían abogados, habían asesores de inteligencia, militares, etcétera, que coordinaban todos estos operativos con Montesinos. Para que tengan idea, y con eso acabo esta parte, lo complejo que podía ser esta trama, hay un caso emblemático que desarrolló Montesinos, que fue la compra de fusiles AK-47 en Ucrania, en Jordania, una compra clandestina. Ustedes saben que las ventas de armas están reguladas. Estos se compraron con documentos falsos. Montesinos envió a los representantes que supuestamente eran del gobierno peruano, pero que en realidad actuaban por su cuenta, a comprar esos fusiles. Luego, en los aviones en los que regresaban, en vez de traerlos o llevarlos al Perú, llevaron especialistas que los tiraron en paracaídas en la selva colombiana, donde esperaban guerrilleros de las FARC, que pagaron esas entregas con cocaína que luego llevaron y vendieron en el Brasil a un narcotraficante de apellido Ferrandino. Una operación sumamente sofisticada, con varias jurisdicciones involucradas, pero que era posible porque el Perú se había convertido en el cuartel general de una organización criminal de proporciones internacionales. Bueno, esto era lo que teníamos que investigar, y a esta gente era la que teníamos que perseguir y por supuesto tratar de meter presa, y algunas cosas se lograron. En los primeros 14 meses logramos procesar a más de 1.500 personas, pasamos una serie de normas a través de un Congreso que estaba en pánico y que por lo tanto no se opuso a ninguna de las propuestas que hicimos con el gobierno de transición.
Y eso permitió que abriéramos más de 250 procesos penales, se adoptaron todas esas medidas legales. Nosotros no teníamos delación premiada, recién aquí se pasa la ley de colaboración eficaz o delaciones premiadas, y en los primeros meses logramos recuperar 75 millones de dólares, luego 250, hoy día creo que ya superan los 400 millones de dólares recuperados a esta organización. Mucha de la plata fue repatriada de Suiza, de Gran Caimán, de por ahí Liechtenstein y algunos otros países. Y este es lo que yo llamaría la galería de nuestros presos ilustres, digamos, para que tengan idea ustedes de la penetración que tuvo la red corrupta en la estructura de poder del Estado peruano. Están detenidos y condenados los 3 jefes de la organización, cada uno a 25 años de cárcel. Fujimori fue indebidamente liberado con un indulto y ahora la Corte ha anulado el indulto porque era inconstitucional y está esperando en un hospital volver a la cárcel. Montesinos está preso, condenado a 25 años, y el comandante general de las Fuerzas Armadas está en prisión, también condenado a 25 años, con un cáncer terminal. Fueron presos varios ministros, aquí en esta época, cuando se hizo este cuadro eran 4, pero en realidad son mucho más. La fiscal de la Nación fue condenada a 10 años de prisión. El presidente del Poder Judicial fue condenado a 8 años de prisión. Fueron a la cárcel vocales supremos, superiores, el presidente de la Corte Constitucional, 14 generales de las Fuerzas Armadas, de las 3 armas, se fueron a prisión, y de la policía, sin que se dispare un tiro, ¿no? En un país como el Perú, eso, bueno, acá estoy vivo hablando, quiere decir que no funcionó. Y también en el sector privado fueron presos dueños de bancos, accionistas de canales de televisión, etc. Claro, el proceso peruano tuvo una virtud, y es que casi todo estaba filmado. Cuando allanamos un inmueble de Montesinos, encontramos 80 maletas Samsonite negras, todas igualitas, y dentro había más de 1200 videos donde él había ido grabando todos los sobornos que hacía a esta gente, con lo cual teníamos pruebas de sobra. Y eso permitió que avanzáramos más o menos rápido en las investigaciones. Bueno, este es un típico caso de gran corrupción. Por supuesto hay mucho más historias que contar. Se acaba de estrenar en mi país una película sobre esto, basada en una crónica que hicimos luego de los casos de la Procuraduría, y pareciera que fuera ciencia ficción, pero en realidad es lo típico de los casos de gran corrupción, que tienen estos ribetes, estas características que lidan con la fantasía. Bueno, pero así como este, hay muchos, y yo solamente ya quiero pasar rápidamente por otros esquemas de gran corrupción en América Latina. Uno es el de los Panama Papers, ya tiene unos 4 o 5 años. Esto fue una filtración de información de 11 millones y medio de papeles que fueron filtrados desde una sola firma de abogados en Panamá. Panamá tiene más de 500 firmas de abogados que se dedican a hacer empresas offshore. O sea, imagínense la cantidad de información que habrá ahí. Esta, que era la más grande, Mossack y Fonseca, o la segunda más grande en Panamá, alguien le robó la información, se la pasó a la prensa, y de pronto nos enteramos que habían 21 jurisdicciones involucradas, 72 jefes de Estado habían formado empresas offshore. Las empresas offshore son estas empresas oscuras donde nadie sabe quién está atrás y que mueven dineros normalmente para actividades ilegales, no siempre. Pero ¿para qué uno quiere ocultar su identidad a través de una empresa offshore si no es para evadir impuestos, pagar sobornos, recibir dinero ilegal, etcétera, etcétera? Bueno, ahí estaban desde Messi, ¿no?, hasta los presidentes, el actual presidente de Argentina, el primer ministro de Inglaterra, el corrupto expresidente de Egipto, el presidente de Ucrania, el primer ministro de Islandia, que renunció a la semana, el de Pakistán, que fue destituido a los pocos meses, los reyes de Marruecos y el asesino de Arabia Saudita, que ahora está siendo investigado por la muerte de Khashoggi. Es decir, personalidades de primer nivel, todos ellos vinculados a estas empresas extrañas en Panamá. Al lado de ellos, por supuesto, había toda una estructura de bancos, financistas, intermediarios y, por supuesto, abogados. Los abogados jugamos normalmente un papel muy relevante como facilitadores de estructuras de corrupción.
Y lo curioso, como suele ocurrir, estos grandes esquemas de corrupción se vinculan con otros. Entonces, Panama Papers se amarra con Lava Jato. Ustedes ya deben haber encontrado varios vasos comunicantes. Se amarra con el caso de la FIFA, con la venta de armas ilegales a Siria y con otros grandes fraudes en el mundo. Este es un caso que todavía está en plena investigación, está muy incipiente, pese a que han pasado 4 o 5 años recién, se han formado consorcios de investigadores. Por cierto, está Xi Jinping, el presidente de China también ahí. Es un típico caso de gran corrupción en el que se han movido miles de millones de dólares. Fíjense esta cifra, de los 29 hombres más ricos del mundo según la revista, de los 100 hombres más ricos del mundo según la revista Fortune, 29 tenían empresas formadas en este paraíso fiscal que se convirtió en Panamá a través de los Panama Papers. Después salió otro escándalo que se llamó los Paradise Papers, que es el más nuevo, ese tiene 1 año y medio. Me parece que fue en Barbados o en Bermuda creo que así, una de estas islas caribeñas, y ahí se han encontrado, por ejemplo, fondos de las grandes empresas del mundo, Facebook, Apple, Disney, Microsoft, eBay, Glencore, Uber, Nike, todas pasando dinero por estas empresas de dudosa reputación, y nada menos, por supuesto, que la reina de Inglaterra también tiene sus ahorros, parece, dando vueltas por ahí. 3 ex primer ministros de Canadá, Madonna, Shakira, el presidente Santos de Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estructuras de gran corrupción que funcionan además a vista y paciencia de la humanidad y que cuando se llega a conocer la información nos ponen frente a situaciones tan asombrosas como estas. Y ya más cerca, pero no me voy a detener, porque ya se explicó brillantemente esta mañana, es el caso Lava Jato. Yo solamente como peruano debo decir que Lava Jato no es un problema de Brasil. Lava Jato es la expresión de la penetración de la gran corrupción en la región. Son 12 países de la región, más 2 de África, involucrados en este esquema. Y tiene unas características que son muy reveladoras de cómo opera la corrupción hoy día. Yo creo que algunas ya se dijeron, pero las quiero resumir simplemente. En primer lugar, tiene todas las características de la gran corrupción. Autores con poder, Marcelo Odebrecht, creo que uno de los más ricos de Brasil, no el más rico, pero uno de los más ricos. Y los presidentes de todos los otros países. Hay en este momento 14 presidentes en América Latina que están presos, prófugos o investigados por el caso Lava Jato. Martinelli en Panamá, Saca en El Salvador, Funes de El Salvador está prófugo, Saca está preso, Correa en Ecuador, con su vicepresidente de clase en prisión. Mi país se lleva el récord, tenemos a Toledo prófugo en Estados Unidos con sus 20 millones, Humala que acaba de salir de la cárcel con su esposa por haber recibido 3 millones de dólares, Kuczynski que tuvo que renunciar y que está siendo investigado por haber dado contratos a las empresas brasileñas cuando era ministro de Economía, Alan García, que ha querido hace poco, de una manera muy grosera, decir que era un perseguido político y refugiarse para pedir asilo en Uruguay, que felizmente se lo negaron, y de ahí vino para acá. Se fue a la embajada de Costa Rica y felizmente no le abrieron la puerta. Parece que apagaron las luces y se escondieron todos y nadie lo y Keiko Fujimori, que es la presidenta de la oposición, que está en cárcel con todos los líderes de su partido por haber lavado dinero que aparecen registrados en las investigaciones de Lava Jato. ¿Cuáles son las características de este esquema? 3 que valen la pena mencionar, o 4. Primero, apuntaron a las cabezas. Estos no fueron a jugar a ver qué funcionarios sobornaban en un ministerio. Fueron a los presidentes. ¿Y cómo llegaron a los presidentes? De la mano de Lula. Lula les abre la posibilidad de reunirse con presidentes y llegar a estos acuerdos corruptos. Y cuando no eran los presidentes, eran los ministros o personas influyentes en cada país. Por eso hay tanto presidente involucrado, tanto ministro en prisión. En segundo lugar, ya se dijo, tenían esto que no hay registro en la historia que una empresa tenga, así como tiene la gerencia financiera, tenga un departamento de administración de sobornos, como dijeron los americanos, con personal full time dedicado a eso.
Y tercero, es que era un esquema tan sofisticado que tenía 4 capas de empresas offshore para poder mover su dinero sin que pudieran ser descubiertos. Y para evitar preguntas incómodas en materia de lavado de activos, se compraron su propio banco. Entonces ya nadie les preguntaba de dónde viene ese dinero, conozca a su cliente, conozca a su corresponsal, todas esas preguntas desaparecieron. Entonces, estamos hablando de un esquema sin precedentes en la historia de América Latina en materia de corrupción, y por eso es muy importante que se nos haya explicado al detalle. Yo acá tengo una serie, ya tal vez detenerme en esta que es la de Colombia, porque aquí la Lavajato parece que ha subido un escalón, porque hasta ahora la gran corrupción en América Latina no tenía muertos en su haber, por lo menos no muertos expresos en su haber, o no tantos muertos. En el caso de Colombia ya hay 2 muertos, uno envenenado y su padre no sabemos hasta ahora qué pasó, y eso compromete al propio fiscal general de Colombia, tanto que hoy día en Colombia se está discutiendo si van a tener que nombrar un procurador ad hoc para el caso Lavajato, porque el señor Martínez, que es el fiscal de la Nación, aparece como ex abogado de una empresa consorciada con Odebrecht y evidentemente no tiene legitimidad para llevar adelante estas investigaciones. Bueno, aquí está lo que cada país, algunos de los aspectos. En Guatemala hay un presidente y su vicepresidenta presa. Hasta hace poco estaba el otro presidente Colón con todo su gabinete en prisión, y el actual presidente Morales está con pedido de levantamiento de inmunidad. Su hijo y su hermano están presos, y él, para no irse preso, no ha hecho más que expulsar al comisionado de la comisión que trabaja con la Fiscalía en Guatemala, pero está en serios aprietos. Salvador, Panamá, Venezuela. En Venezuela no sabemos qué ha pasado porque no hay información, salvo la que se han llevado todos los fiscales que se han escapado de ahí y los magistrados. Venezuela tiene la particularidad que tiene a la fiscal de la Nación y toda la Corte Suprema en el exilio, están todos en Colombia. Y han llevado algo de información, pero parece que no tanto. Ecuador, Argentina, México, República Dominicana. Con esto acabo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que trae la gran corrupción en América Latina? Yo llamo esto un escenario de luces y sombras. Sombras porque efectivamente estamos viendo los tremendos niveles de corrupción que nos afectan, y eso es un problema grave y es histórico, es estructural, es sistémico, lo que quiere decir que las soluciones tienen que ser estructurales. No basta aquí con crear una comisión anticorrupción. La corrupción en América Latina no se va a resolver metiendo a la gente presa a la cárcel. Hay que meterlos, sí, pero eso no va a resolver el problema de nuestros países. Hay que cambiar las estructuras, hay que adoptar políticas, hay que hacer reformas como el financiamiento de la política, los sistemas de compras, la reforma educativa, etcétera, etcétera. Y el lado de las luces está porque por primera vez estamos viendo fenómenos que no hemos visto antes. Millones de ciudadanos furiosos saliendo a las calles a protestar contra la corrupción. Los hemos visto por millones en Brasil, los hemos visto en Guatemala parados por semanas, en Honduras por meses, y esto además se repite en el mundo. En Corea del Sur cayó la presidenta, una movilización cerca de 1 millón de personas. En Rumanía salieron a las calles más de 800.000 personas a protestar porque el Congreso iba a pasar una ley que decía que el soborno era legal hasta 10.000 euros. Si era 10.001 ya era un soborno ilegal. Y lograron que esa ley se detuviera. En España cayó Rajoy precisamente por situaciones. Entonces hay una ciudadanía más consciente y que está tendiendo a movilizarse, y eso es muy interesante porque es un fenómeno nuevo. Lo que hay que procurar es que no se apague, que no pase lo que pasó con la primavera árabe, que salieron millones a las calles y duró 6 meses y después todos los corruptos están regresando a gobernar sus propios países. Otro elemento importante es la crisis del sector privado que esto ha generado. Nunca antes, y no solamente en el Brasil, en el Perú, en Guatemala, en muchos otros sitios, están yendo empresarios emblemáticos enmarrocados a la cárcel, perdiendo sus empresas, su reputación, generando además una crisis económica significativa. Entonces, esta situación del sector privado abre una gran ventana de oportunidad, ahora que están asustados y que se están dando cuenta del costo que tiene la corrupción para hacer negocios de esa manera, sentarse con ellos e intentar construir un modelo de negocios para América Latina con integridad. Algo de eso estamos promoviendo en algunos países de la región,
y con buenos indicios de que el sector privado tiene interés en conversar por lo menos de este tema. Y por supuesto se han activado una serie de mecanismos de cooperación, como decía Silvana más temprano, nunca antes vistos en la región. No al nivel que nosotros quisiéramos ver, por supuesto, ¿no? Nosotros propusimos en Transparencia Internacional equipos de investigación conjunta, de acuerdo a lo que prevé la Convención de Naciones Unidas. Los fiscales generales dijeron sí, pero nunca lo hicieron. Ha habido una serie de marchas y contramarchas en el tema de compartir información. Creo que ahí todavía hay mucho por hacer. Pero lo que es innegable es que se ha generado una dinámica virtuosa entre fiscales y jueces de la región, que mirando a la fuerza de tarea de Brasil, a Moro, dijeron, ¿y nosotros por qué no vamos a hacer lo mismo? Y entonces ahora tenemos unos fiscales jóvenes, muy valientes, muy honestos en el Perú, haciendo cosas parecidas, hoy día han metido preso al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no?, por estar vinculado a una organización criminal, y espero que Alan García se vaya preso en los próximos días. Y lo mismo está pasando en Panamá, y está pasando en El Salvador, y está pasando en Colombia con otro fiscal. Es decir, se ha generado en medio de todo esto que uno podría decir que mal está América Latina con esos niveles de corrupción. Bueno, afuera la gente dice, oye, qué bien América Latina, cómo sus jueces y sus fiscales están funcionando. Entonces hay ahí un compromiso de ver cómo le damos sostenibilidad a ese esfuerzo. Las lecciones que podemos sacar de aquí, todavía de pronto todavía es muy pronto para llegar a conclusiones, pero nada de lo que se ha hecho hasta ahora en lo positivo se puede hacer si no hay liderazgo y voluntad política. Y donde no la hay que crearla. Si los gobiernos no lo hacen, pues en este caso lo están haciendo jueces y fiscales, en otros casos lo hace sociedad civil. Es muy importante ver todos los problemas y la reforma que se requiere a nivel de representación política. Hay una crisis de representación política en la región y en el mundo. No en vano un Bolsonaro puede llegar a la presidencia de la República. Aquí casi ustedes se han salvado por un pelo, el que perdió, que quedó segundo, ¿no? En el Perú hay temor de que un Antauro Humala pueda ser presidente. Jimmy Morales, un cómico de profesión y de vocación y de espíritu, presidente de Guatemala, ¿no?, con todo el desastre que significa eso en términos políticos. Entonces, y los partidos todos atravesados por corrupción. Y esto tiene que ver con las reglas de cómo se financia y quiénes llegan al poder. No están llegando los mejores ciudadanos que pueden gobernar nuestros países y llevarnos a una posición mejor por nuestras futuras generaciones, sino los que vienen a saquear, los que vienen a robar y los que quieren encontrar el camino fácil. Entonces, una de las lecciones más importantes es que esto necesita profundas reformas estructurales. Esas son reformas políticas, y por lo tanto no podemos reducir el combate a la corrupción a medidas coyunturales y esporádicas. Acabo con esta idea. Una investigadora norteamericana que acaba de hacer un informe muy bueno sobre Honduras y la corrupción en Honduras, habla ya no de la corrupción como un fenómeno de individuos, sino de un sistema operativo. Ella dice, existe un sistema operativo de corrupción, donde se entrelazan altos funcionarios del Estado, miembros de élites de negocios, políticos y representantes de partidos políticos, congresistas, etcétera, y crimen organizado. Esta es una región donde tenemos crimen organizado por donde miremos. Ustedes tal vez no lo experimentan mucho, pero alrededor de ustedes y más hacia abajo todos estamos atravesados por crimen organizado. Y por lo tanto, si estamos hablando de un sistema operativo de corrupción donde se entrelazan todos estos intereses, la respuesta a ese sistema operativo tiene que ser una respuesta sistémica. Y eso, repito, no se hace solamente investigando, sancionando y metiendo gente a la cárcel. Hay que investigar, hay que sacar lecciones de esas investigaciones, hay que promover reformas políticas y hay que enganchar a esta ciudadanía movilizada para que efectivamente se sintonice con el cambio y pueda venir una nueva clase política que realmente deje en el pasado toda esta terrible historia que acabamos de ver en unos minutos. Muchas gracias.